Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de este programa, Revelando la Verdad, tratando hoy un tema importante porque es el tema de la fe, que es el inicio de esta cuestión de ser hijos de Dios. Todo empieza por la fe. Sabemos que una de las primeras virtudes y la más importante en el plano teologal es la fe. Después le vendrá la esperanza y después la caridad, pero la fe es el inicio. O sea, sin la fe nadie puede alcanzar este grado de comunión con Dios. Y por eso hoy te traigo este tema, la fe como medio de salvación. Vamos a tratar durante todo este capítulo cómo la fe termina siendo el poder que tenemos y que ante un problema, ante una dificultad, ante una enfermedad, puede ser el mecanismo, la herramienta que nos salve, que nos sane. Yo te lo voy a ir contando a medida vayamos avanzando. Tenemos para compartir muchas citas bíblicas, muchos ejemplos, ¿no?, de esto que te estoy diciendo. Antes de continuar, antes de meternos en lo profundo del tema de hoy, vamos a empezar con una brevísima oración como hacemos todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado por ti y amado por nosotros, te pedimos en este momento, te pido en este momento, que envíes tu Espíritu Santo. Que Él pueda venir soplando con esa suave brisa desde los 4 puntos cardinales, que penetre en nuestro corazón, que infunda el fuego, esas lenguas de fuego que vieron tus apóstoles allá en Pentecostés, que esas lenguas de fuego penetren hoy en cada uno de nosotros, que toquen el corazón, que este corazón adormecido, atormentado, tribulado, agobiado, cansado, abatido, reciba esa unción, reciba ese poder, reciba ese fuego. Que ese fuego empiece a encender ese corazón aletargado, que empiece a encender y avivar la llama de la fe en nuestro corazón. Te pido que pongas a través de tu Espíritu Santo sangre preciosa de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Esa sangre que empieza también a dar vida, empieza a latir en este corazón. Este corazón, como decíamos en el capítulo anterior, que era un corazón de piedra y se ha transformado en un corazón de carne, recibe ahora la sangre preciosa del Cordero Pascual. La sangre preciosa, preciosísima sangre de Jesucristo. Esa sangre empieza a circular por nuestras venas y empieza a dar vida a estos huesos secos para que podamos tener vida en nosotros, principalmente en nuestro espíritu. Quiero darte gracias, Padre, porque nunca dejas de oír nuestra súplica, nuestra oración. Quiero bendecir, alabar, glorificar, exaltar todo el honor, toda la honra, todo el poder, la alabanza, la majestad, la adoración para nuestro Señor Jesucristo.
nombre sobre todo nombre. Jesús es el Señor. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Primero, lógicamente, antes de hablar de fe, tenemos que tener aunque sea una noción de qué significa la fe. A ver, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Yo te podría dar mi interpretación personal sobre el término fe, pero vamos a pedirle al Señor que nos dé con su palabra la definición de fe. Si bien el capítulo 11 de la carta a los Hebreos da una explicación completa sobre qué es la fe, yo voy a tomar solamente el versículo 1 de ese capítulo 11 para que podamos entender este concepto, o por lo menos empezar a entender qué significa este concepto de fe. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. ¿Qué es la fe? Da dos términos: garantía y plena certeza. O sea, que no es algo, no es algo alejado de la realidad, no es algo que quizás sí, quizás no. No, el Señor está diciendo, la fe es la garantía, o sea, es la confirmación, es algo que está confirmado, que está garantizado. Fe es garantía. ¿Garantía de qué? De los bienes que se esperan. También fe es plena certeza de las realidades que no se ven. O sea, hay realidades que no podemos ver, pero que no porque no las podemos ver no son reales. No, está diciendo el Señor, hay realidades que por más que vos no las puedas ver, son realidades. Es plena certeza de que eso es real. Entonces, fe es creer en aquello increíble. Fe es creer en aquello imposible, en aquello que escapa a la capacidad de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad, de nuestra limitación. Fe es creer en aquello que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Es creer en Dios, es creer en su palabra, es creerle a Dios. Es creer que Él es todopoderoso, como decíamos ayer. Creemos que Dios es todopoderoso, pero a la hora de creer en eso, dudamos. Y vamos a empezar a ver que la fe que salva, la fe que sana, es una fe que no duda, que vive la realidad de esta garantía y de esta plena certeza. Vamos a empezar a ver esta fe que es poder de salvación. Vamos a ir viendo ejemplos. Vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. Mateo tiene muchos ejemplos, si bien lo podemos encontrar en todos los sinópticos. Yo voy a tomar Mateo, después vamos a ir a Marcos y después vamos a ir a Lucas. Vamos a ir tomando distintos ejemplos. Los primeros van a ser todos del Evangelio según San Mateo, para que te quede ahí cerquita y no tengas que ir de lado a lado de la palabra de Dios y lo puedas ir escudriñando vos también. La idea de estos videos no es solo que me veas a mí manejar la Biblia. O sea, estas citas, estos capítulos que yo voy dando con estos versículos, es para que empieces a animarte a manejar la Biblia. Tomes tu Biblia, esa Biblia que tenés ahí. Si no tenés Biblia, compra una. Si no podés comprar una, bajate la aplicación en el celular. Hay unas aplicaciones, lógicamente, siempre que sean Biblia católica, ¿no? Bajarla e ir tratando de manejarla. Vamos a ir a Mateo capítulo 9.
versículo 1. Y vamos a ver esta fe que es poder de salvación. Dice, Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, acá quiero que pongas atención, presta atención. Fija la atención, fija la mirada en esta parte de la película que empezamos a ver. O sea, vemos un Jesús que sube a su barca, cruza al otro lado del lago, apenas llega, ven a que venía Jesús y unas personas le traen un paralítico tendido en una camilla, dice la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Jesús ve algo en esos hombres, algo que no ve en ese enfermo que estaba tendido. O sea, Jesús no ve esto mismo en el paralítico, pero sí lo ven los hombres. ¿Qué es lo que ve? Escuchá, al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Alto ahí. Jesús ve la fe en estas personas que traían al paralítico y toma esa fe de los hombres para adueñarse, apropiarse y usarla como medio de sanación para este paralítico, al cual le va a decir, ten confianza. ¿Qué es tener fe? Es tener confianza. Ten confianza. Primero le va a perdonar sus pecados. Le dice, tus pecados te son perdonados. Ahí empieza toda una discusión y vamos a saltarnos, vamos a ir más adelante para que no sea tan largo. En el versículo 7 vas a ver que él se levantó y se fue a su casa. O sea, Jesús lo sana. ¿Lo sana de qué manera? Usando la fe. Primero la fe de aquellas personas que le traían al paralítico, creyendo en su corazón que Jesús podía sanarlo, podía salvarlo. Y Jesús usa esa fe y junto a esa fe de esos hombres le dice al paralítico, que evidentemente no tenía mucha confianza, le dice, confía, confía. Le perdona los pecados y los sana. Primer ejemplo de la fe como medio de salvación, como medio de sanación. Ustedes dirán, a ver, Jesús necesita de mi fe para poder sanarme. Si Jesús es Dios, Él si quisiera, con un clic de su mano, podría sanarme. Pero vamos a ir viendo cómo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, cómo hay ejemplos en la palabra de Dios en donde si la persona, si el enfermo, si la persona que está con el problema, con la dificultad, tiene fe, confía en que Dios, en que Jesús lo puede salvar, Jesús obra ahí, manifiesta su gloria, su poder y lo sana y lo salva. Primer ejemplo vimos acá. Vamos a dar otro paso, nos vamos a quedar en el mismo capítulo, Mateo 9, versículo 20 al 22. Vas a ver a la hemorroísa, esta mujer que tenía problemas de hemorragias internas desde hacía 12 años, no lo va a contar Mateo, sí lo cuenta Lucas. Esta mujer que tenía hemorragia desde hacía más de 12 años y que al tocar el borde, o sea, los flecos de su manto, queda sanada. Vean el grado de fe, de confianza que tenía esta mujer, de fe ciega, de esa garantía ciega, de esa certeza, en que si tocaba, sabía que si lo tocaba, él la podía sanar. Escúchalo. Dice, entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años. Y le tocó los flecos de su manto, pensando, o sea, esta mujer pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta
y al verla le dijo, escuchá, presta atención lo que le dice Jesús. A ver, ¿qué le dice Jesús? Ten confianza, otra vez, la confianza, la fe, confiar, tener plena certeza, confianza. Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada. Vemos otra vez lo mismo. ¿Qué la salva? ¿Qué es lo que sana a esta mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años? Pensá, 12 años que venía visitando a los médicos de esa época, personas, vaya a saber qué cosas, ¿no? A quiénes había visto, qué había hecho. La cuestión es que no se podía curar. Ella va y recurre a Jesús, y recurre con fe a Jesús. Y Jesús la sana. Y la sana y da ese detalle no menor, que ya lo vimos en el capítulo 9, versículo 1, con esta persona paralítico, esta persona que está tendida en la camilla, y que Jesús usa esa fe, y por medio de esa fe lo sana. Ahora a la hemorroísa, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que salva? ¿Qué es lo que sana? ¿Qué es lo que erradica el problema, la enfermedad? ¿Qué es lo que saca, lo que destruye a la enfermedad? La fe de la persona, no la fe de Jesús. La fe de la persona puesta en Dios, puesta en Jesús. Es un poder, o sea, esto que te estoy trayendo es el secretito de cómo obra Dios cuando la persona confía. ¿Tenés un problema? El que sea, la enfermedad que sea. ¿Qué te quiero decir con este video? Que si tu corazón confía ciegamente, plenamente en Dios, pone su confianza en Él y cree que Él, que Dios, que su Hijo, a través del Espíritu Santo, te puede sanar, Dios te sana. Pero Dios necesita de tu fe. El mecanismo que activa la sanación es tu fe. El poder está en tu fe. Si no crees, Dios no te puede sanar. De hecho, podríamos ver una palabra que también está en Mateo, que es cuando Jesús vuelve a su ciudad natal y dice que ahí no pudo realizar ningún milagro ni ninguna curación. ¿Por qué? Porque dice la palabra, la gente decía, este es el hijo del carpintero, el hijo de María. O sea, no creían en él, no tenían fe. Y como no había fe, Jesús no podía sanar. Porque la gente no creía, no tenía fe, no tenía confianza. ¿Cuándo puede sanar Jesús? Lo empezamos a ver en estos dos casos. Cuando la persona pone su fe, confía, cree, le cree, se entrega, se tira, salta al vacío de la fe, al vacío de la confianza, al vacío de esta certeza que decía el escritor sagrado del libro de la Carta a los Hebreos, que dice que la fe es esta certeza, esta plena confianza en lo que no se ve, pero que es real, que es una realidad. 2 ejemplos vimos. Vamos a ir más adelante, mismo capítulo. Jesús va a sanar a 2 ciegos. Capítulo 9, estamos en el capítulo 9 de Mateo. Ahora vamos a saltar al versículo 28. ¿Qué pasa? Al llegar a la casa, los ciegos, 2 ciegos, se le acercaron y él les preguntó. Fíjate la pregunta que él les hace a estos ciegos y que hoy te viene a hacer a vos. ¿Qué enfermedad tenés? Depresión, angustia, cáncer, odio, ira, egoísmo, soberbia, indiferencia, adicción. ¿Qué enfermedad tenés? Jesús te va a hacer la misma pregunta que le hace a los ciegos. O sea, se la está haciendo a los ciegos en la palabra. Pero sabemos que la palabra es viva y eficaz.
en este momento te la hace a vos. Escuchá, presta atención. Dice Jesús, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? ¿Creen que yo puedo sanarlos? A ver, vos que estás del otro lado, ¿crees en que Jesús tiene el poder para poder sanarte? ¿Crees en esto? Él, recordemos, se lo dice en este momento a estos dos ciegos. Le dice, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos respondieron, sí, Señor. Esta tiene que ser tu respuesta. Sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo, que suceda como ustedes han creído. Que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron inmediatamente sus ojos. Jesús los sana. Los sana ¿por qué? Porque les hace una pregunta, la que te dije recién. Una pregunta que tiene que ver, que está relacionada directamente con la fe. ¿Creen? ¿Creen? A ver, ¿crees que yo te puedo sanar? ¿Crees? ¿Me crees? ¿Crees en mí? ¿Crees en esta realidad invisible a tus ojos? Vuelvo a repetirte, en tu fe, en ese creer, en esa confianza, en esa plena certeza sobre algo que no podés ver, que es invisible a tus ojos, que se llama fe. En ese creer, en esa confianza, radica el poder que salva, el poder que sana, el poder que libera, que purifica. En la fe, en tu fe. Dios necesita de tu fe para poder rescatarte, sanarte. No es que no pueda sin tu fe, pero es la condición que estamos viendo que Jesús pone en ya 3 casos. Vimos el paralítico en la camilla, vimos la hemorroísa, ahora vemos a estos 2 ciegos. A todos los sana a través de la fe. Vamos a ir a ver otro ejemplo. Ahora un ejemplo en donde la palabra habla de que todos, o sea, les acercaron a todos los enfermos. Y la palabra va a decir, todos se curaron, todos quedaron curados. Esto lo vamos a encontrar en el mismo Evangelio según San Mateo, pero vamos a ir al capítulo 14. Vamos a ir 5 capítulos más adelante, capítulo 14. El versículo 34 al versículo 36 dice, al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, o sea, reconocieron que era Jesús, que era el Señor, que era Dios, lo reconocieron, lo pudieron ver, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos. O sea, la gente le llevaba a todos los enfermos, dice la palabra. ¿Para qué? Rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Lo mismo que quiso hacer la hemorroísa con fe. Ella pensaba en su corazón, si yo toco el borde de su manto, los flecos, yo sé que ya está, me sana. Miren qué fe, miren qué confianza, qué certeza, qué entrega, qué predisposición. Estas personas hacen lo mismo que hicieron esas personas que le trajeron a este que estaba en el versículo 1 del capítulo 9, al paralítico. ¿Recuerdan? Jesús vio la fe de estas personas. En este caso pasa lo mismo. Escuchen, le traían a los enfermos. Y estas personas que le traían a los enfermos le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. O sea, miren la fe de estas personas que acarreaban a los enfermos. ¿Quiénes eran los que tenían fe? ¿Los enfermos o los que acarreaban a estas personas? La respuesta es
La fe la tenían, la certeza la tenían los que acarreaban a estos enfermos. Jesús se valía de esa fe para poder sanarlo. Dice, y todos, escuchá, todos, subrayá la palabrita todos, los que lo tocaron quedaron curados. ¿Por qué quedaron curados? Porque había fe. Se palpaba la fe, se podía ver la fe. Jesús podía notar la fe de esas personas y por eso los podía curar. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos estás del otro lado, con una enfermedad terminal, con una depresión, una angustia, un problema, lo que sea, si hoy pones tu fe al servicio de la voluntad de Dios, Él te sana. Te sana. Te sana. Es una certeza. Es la certeza de algo que es invisible, pero que es real. La fe. Dios necesita de tu fe. Tu fe es lo único que te puede sanar, te puede salvar. Dios necesita de esa llave para entrar y sanarte. Tu fe. Sin eso Dios no puede hacer nada. Vamos a ver otro caso. Seguimos en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo 17, 2 capítulos más adelante. Versículo 14 al 21. Acá vamos a encontrar una cuestión. ¿Por qué algunos no se sanan? ¿Por qué hay personas que uno ve que van supuestamente al Señor, recurren a Dios, supuestamente le piden, rezan, cumplen con los preceptos mínimos y básicos de la iglesia, pero no se sanan? ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchemos esta palabra para poder contestar, responder a esta pregunta que nos hacemos todos, al menos yo me la hago. Dice, cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre y, cayendo de rodillas, le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo. Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Escuchá, este hombre le está diciendo a Jesús que ya le llevó a su hijo a los discípulos. O sea, ya fue a otros sacerdotes. Fue a otros sacerdotes, pero no lo pudieron curar. Dice, Jesús respondió, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? O sea, Jesús se exaspera, se enoja por la falta de fe. En este caso, ¿de quién? Ahora lo vamos a ver. Tráiganmelo aquí, dice Jesús. O sea, se enojó, venga, tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Y acá viene la otra parte. Los discípulos, los sacerdotes, nuestros sacerdotes, se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y ahí viene la respuesta, porque ustedes tienen poca fe. Les dijo, les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría y nada sería imposible para ustedes. Acá vemos otro detalle. El discípulo, el servidor, aquel que tiene que ir a ser de intermediario entre Dios
y los hombres, los sacerdotes, los obispos, los sacerdotes, muchas veces ejercen su ministerio lastimosamente sin fe. Teológicamente, Jesús nos está dando un ejemplo de que pasa que muchos de sus servidores, de sus discípulos, de sus apóstoles, ejercen el ministerio no creyendo, no confiando, no teniendo fe plena, sincera, en que Jesús puede sanar a esa persona. Y por eso la persona, por más que tenga fe, muchas veces no se sana. Esto es para disipar esas dudas que a lo mejor vos tenés. Pues si yo estoy con una enfermedad grave, recurro a Dios, voy a Dios, voy a Dios, voy a Dios, y me acerco al sacerdote y me impone las manos y me reza, me ora y no logro la sanación. Bueno, Jesús está diciendo, ese sacerdote concretamente, en este caso puede ser, puede que no, pero puede ser que ese sacerdote sea incrédulo. No crea que yo, dice Jesús, puedo sanarte. Y por eso no termina siendo canal de gracia entre Dios y vos. Por eso, si esto te está pasando, recurrí a otro discípulo que quizás tenga esa fe, esa plena certeza, esa plena confianza que logre este canal de gracia entre Dios y vos y pueda valerse de tu fe, de tu confianza. Ahora vamos a saltar al Evangelio según San Marcos. Vamos a ver otro caso, el caso de Bartimeo. Este ciego también que está al borde del camino y que clama, que suplica a Jesús, que si bien no lo ve, sabe que está ahí, que está pasando, y empieza a gritarle, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, ten piedad de mí. Te lo voy explicando para no hacerlo tan largo. Marcos 10, yo voy a leer desde el 49 al 52, desde el 49 al 52, y dice así, después de todos estos gritos de Bartimeo, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie en un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó otra vez, ahora te pregunta a vos, otra pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? A ver, hoy te pregunta, primero te preguntó, ¿crees que yo te puedo sanar? Segunda pregunta, ahora que crees, ¿qué querés que haga por vos? O sea, ¿qué es lo que querés que yo haga? Dice Jesús. Él le respondió, el ciego Bartimeo le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Miren qué respuesta sencilla. Muchas veces nosotros empezamos, no, porque vos sabés que yo nací así, nací allá, pero me pasó esto y en la vida, y porque como yo era ciego, y le damos vuelta y enroscamos la situación. Bartimeo fue concreto, sencillo, contundente. Maestro, que yo pueda ver. O sea, quiero ver sin tanta vuelta. Quiero ver. Jesús le dijo, escuchá, presta atención, que no se te escape esto. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que salvó a Bartimeo? La fe de Bartimeo. El poder que radicaba en la fe de Bartimeo, en la confianza de Bartimeo puesta en Jesús, puesta en Dios. O sea que lo que sana, lo que salva es la fe. Algo importante, que no es para este tema de hoy, pero Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y concluye la palabra diciendo, enseguida comenzó a ver
O sea, Jesús lo sanó. Y dice la palabra, y lo siguió por el camino. Vos me vas a decir, ¿pero cómo? Si Jesús le da la orden de que se vaya y Bartimeo lo sigue. Es que cuando uno puede ver, cuando uno puede ser partícipe de la sanación, del poder, puede ser testimonio del poder sanador, salvador de Dios en nosotros, no deja más de seguirlo, de servirlo, de acompañarlo. Por eso Bartimeo dice que empezó a ver y lo siguió por el camino. O sea, ya no se apartó de él. Pero vemos cómo le dice, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos ejemplos vimos ya de esto, ¿no? Del poder que radica, que yace en la fe de la persona, no de Jesús. O sea, en tu fe. A ver, vos necesitas ser salvo, ser sanado. Necesitas acrecentar el poder que hay en tu fe. Necesitas hacer crecer tu confianza en Dios. Ahí está el poder que te puede sanar, el poder que te puede salvar. Seguimos, otro ejemplo. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Ya vimos Mateo, ahora vimos Marco, ahora vamos a Lucas. Nos vamos a ir a Lucas capítulo 7, del versículo 44 al 50. Vamos a ver el ejemplo de la pecadora que es perdonada por Jesús, que es perdonada por Dios. Yo lo voy a leer desde el 44 al 50. Esta historia empieza en el versículo 36. Léelo vos en casa, tarea para casa. Yo me voy al 44, que es donde Jesús le empieza a decir a Simón qué es lo que había hecho esta mujer y que él no lo había hecho. Escuchá, dice, y volviéndose hacia la mujer, o sea, Jesús se vuelve hacia la mujer, dijo a Simón, o sea, se vuelve hacia la mujer, pero le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, le dice a Simón, entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú, le dice a Pedro, a Simón, no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, o sea, le está diciendo a Pedro, a Simón Pedro, lo que le está diciendo también a esta mujer. Esta mujer está escuchando lo que Jesús le está diciendo a Simón. ¿Qué le está diciendo? Por eso te digo, Simón, que sus pecados, o sea, los de la mujer, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Mucho amor. Pero a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, tus pecados, o sea, ahí reafirma lo que le estaba contando a Simón. Le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Ya no hay duda, le perdonó sus pecados. Los invitados pensaron, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, escuchá lo que le dice a la mujer, otra vez lo mismo. Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué es lo que salvó a la mujer? ¿Qué es lo que hizo que la mujer quede limpia, purificada de sus pecados? La fe. Esa fe, ese amor, ahí de un paso más. Jesús le está mostrando a Simón, le está diciendo a Simón, todo lo que esta mujer hizo no por conveniencia, sino por amor. O sea, desde que Jesús entró en su casa, ella no dejó de darle gestos y cosas concretas en el amor. Nunca dejó de amarlo. Su fe estaba puesta en Jesús, no le quitó los ojos, o sea, no se puso a hablar con Simón,
No. Su mirada estaba puesta en Jesús, porque sabía que en Jesús iba a obtener el perdón de sus pecados, la sanación, la salvación. Y de hecho, Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Otro ejemplo. ¿A dónde está el poder que hizo que esta pecadora sea perdonada? En la fe de la pecadora. O sea, lo que activó el perdón de sus pecados es la fe que esta pecadora tenía en Cristo, en Dios. Ella tenía puesta su fe, su vista, su visión en Dios. Lo ungió, le pasó los cabellos, lo besó. No dejó de servirlo, de estar en su presencia, de estar con Él. El amor, esa confianza, ese amor puesto en Dios porque sabemos que Él nos puede salvar. Es otra cara de la fe en el amor. Acá Jesús nos está mostrando este ejemplo, pero termina rematando de la manera que remató todas las sanaciones, las curaciones que hemos visto, diciendo, tu fe te ha salvado. O sea, lo que te salva es tu fe. Esa confianza plena en mí, dice Jesús. Como estás confiando plenamente en Dios, como sabes plenamente que te puedo salvar, que te puedo sanar, te salvo, te sano. Vamos a ver el último ejemplo. Estamos en Lucas. Vamos a ir al capítulo 17. En el versículo 11 al versículo 19. Vamos a ver los 10 leprosos. Y acá vamos a ver otro plano de la fe. Esta fe que no busca a Dios por el milagro o por los milagros. O sea, no es de estas personas que creen en Dios, pero en un Dios milagroso, en un Dios de la magia, mago, que va a venir a sanarme. O sea, no lo buscan por conveniencia, sino por amor, como decía recién esta mujer, la pecadora, ¿no? Que hizo todo a Jesús por amor. O sea, le entregó su tiempo, su mejor perfume, lo ungió, estuvo con él, lo escuchó. Todo el tiempo que Jesús estuvo ahí, ella estuvo para Jesús, con Jesús, por Jesús. El plano de la fe puesta en el amor y no en la conveniencia. Ahora vamos a ver esto de estos 10 leprosos que vienen a pedirle a Jesús que los salve, que los sane. Jesús los va a salvar, los va a sanar, pero vamos a ver otro plano. El plano de la persona que no va a buscar el milagro y una vez que obtuvo el milagro se va y no vuelve más a Dios, sino el plano de la persona que busca no los milagros de Dios, sino que busca por amor al Dios de los milagros. Y que una vez que encuentra al Dios de los milagros, se queda con ese Dios de los milagros, no por el milagro mismo, sino por amor, porque elige en esa fe estar, vivir, convivir y permanecer en Dios. Vamos a ver un ejemplo y te vas a dar cuenta enseguida. Te dije Lucas 17, del 11 al 19. Dice, mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos. Acá venían 10 personas de estas que van muchas veces a Dios. Son 10 personas distintas que están enfermas de una misma enfermedad. La cuestión es que la palabra nos muestra que son impuros a los ojos de Dios, son impuros a los ojos de la gente, son pecadores. Estos 10 pecadores enfermos van en un mismo momento al encuentro de Dios, al encuentro de Jesús. ¿Qué le van a decir? Le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle. O sea, fíjate que la palabra habla
de que no fueron en una actitud de recogimiento, a suplicarle, a pedirle, a clamarle. No. Vinieron a gritarle. Le empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Le gritaban. Ni siquiera le suplicaban, le pedían. Le gritaban, dice la palabra. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. O sea, vos andá a presentarte a tu sacerdote. Y en el camino quedaron purificados. O sea, Jesús cumple. Ellos le piden que los sane, Jesús los sana. Acá viene la cuestión. Dice, uno de ellos, eran 10. La palabra dice, uno de ellos, solo uno de ellos volvió. Uno de ellos volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, se postró, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿Acaso no quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? O sea, Jesús sana a estas 10 personas que vienen con su enfermedad. La cuestión es que son impuros. Los sana. Pero de esos 10, solo uno volvió a dar gracias. Solo uno volvió a alabar a Dios. Solo uno volvió a glorificar a Dios, a bendecir a Dios, a exaltar, a honrar a Dios. Los otros 9 pasó lo que te decía al principio. Solo buscaban el milagro de Dios. No les interesaba Dios. No les interesaba su relación personal con Dios. No les interesaba este amor por Dios. Solo buscaban el milagrito barato, esta cuestión mágica del milagro que me resuelva la vida, y me las tomé. Teológicamente la palabra nos está diciendo varias cosas. Vamos a tomar una, que Dios es infinitamente misericordioso, que ni siquiera muchas veces se abaja a sanar por esta cuestión de conveniencia, de que si vienen o no vienen. Nos ama tanto, que si nosotros vamos con fe, aún yendo solo por conveniencia, es tan grande su amor que nos sana. Nos sana. Aunque no volvamos a Él, aunque lo volvamos a negar, aunque lo volvamos nos volvamos a apartar, Él nos sana. La palabra nos muestra de que de 10, uno solo volvió. Ahora, la importancia del que volvió a dar gracias, la importancia de este plano de la fe, de una fe que reconoce a Dios como misericordioso, como Salvador, como Redentor, y que sabe que te puede salvar, pero que una vez sanado, una vez salvado, esta persona vuelve y da gracias. Dice la palabra, ¿dónde están los otros 9? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó, ¿qué agregó? Lo que vimos en todas las sanaciones de Jesús. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué es lo que salva? ¿Qué es lo que sana? Creer, tener confianza, tener plena certeza, creer en eso que es invisible, pero que no por ser invisible no es real. Eso que es invisible, pero que en realidad es una realidad
certera, es una certeza que se llama Dios. La fe es creerle a Dios, es creer en Dios. Es este poder que tenemos oculto, inmerso, metido ahí en el corazón, que si se activa es llave que abre la puerta a la gracia, a la sanación, a la salvación. Y lo vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ejemplos de muchos que podríamos ver, de cómo se manifiesta la gloria de Dios, cómo se manifiesta el poder sanador de Dios, cómo se manifiesta la misericordia de Dios en el hombre, cómo Dios quiere sanar, quiere perdonar los pecados, quiere salvar a la persona, pero cómo necesita de tu fe, de mi fe. Sin nuestra fe, Dios no puede hacer nada. No puede hacer nada. También vimos cómo Dios muchas veces obra usando la fe de un tercero. Fue el caso de Mateo 9:1, fue el caso también de Mateo 14:34, cuando le traían a todos los enfermos, y estas personas que se los traían tenían plena certeza, plena convicción, plena fe en que Dios los podía sanar, y Dios, Jesús, se valía de la fe de estas personas para sanar a los enfermos. Pero vemos que lo que activa la gracia, lo que activa la sanación, lo que activa la salvación, lo que activa la liberación, lo que activa la purificación, el perdón de los pecados, es la fe. Si no hay fe, mirá que no se limita a la acción de gracias, lo vimos recién, estos 10 leprosos, que solo volvió uno, pero sin embargo Dios sanó a los 10. Ni siquiera se limita a eso, a que vuelvas a dar gracias, pero sí, para poder sanarte, para poder salvarte, se vale de tu fe. Por eso, quiero que cierres tus ojos y le pidas conmigo, hagamos una brevísima oración, pidiéndole al Señor esto. Señor, le pido a tu Padre, a nuestro Padre, en tu nombre, que a través del Espíritu Santo aumente mi fe. Esta fe apocada, esta fe apartada, esta fe que solo está puesta en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en las cosas sin sentidos. Esta fe que no cree en tu poder, que en realidad dice creer, pero al momento de creer duda. Esta fe que pide, como Tomás, ver con los ojos, no con los ojos del corazón, sino con los ojos de la cara. Que si no ve, no cree. Que si no pone los dedos en el costado de tu corazón traspasado, si no mete los dedos en esa llaga y no palpa tu sangre, no cree. Te pido que aumentes esa fe, que me apartes de esa incredulidad, que aumentes mi confianza, que me hagas creer, confiar en ti, Señor, sabiendo que tú lo puedes todo, que tú quieres sanarme, que tú quieres salvarme, que tú quieres purificarme y liberarme. Sabiendo que tú me amas, Señor. Por sobre todas las cosas me amas. Y lo has demostrado al enviar al mundo a tu único Hijo para que muera en una cruz por mí, por mis pecados. Por mis pecados, Señor, por mi falta de fe. Señor, te pido que aumentes mi fe, que mejores mi fe, que enciendas con el fuego de tu Espíritu Santo esta fe. Que esta sangre preciosísima que pusiste en el inicio de este video en mi corazón dé vida a esta fe, oxigene esta fe, purifique esta fe. Que pueda tener la capacidad de creer,
de confiar, de amar y de no buscar tus milagros, Señor, sino poder encontrarte a ti que eres el Dios de los milagros. Te doy gracias, te bendigo, te alabo y te glorifico como este leproso que volvió alabándote y dándote gracias. Bendito seas por siempre. Amén, amén, amén. Bien, hermano, te doy gracias por haberte quedado hasta este momento. Espero que te haya servido mucho este capítulo con el tema de hoy, tu fe te ha salvado. Nos encontraremos en un nuevo capítulo de este canal Palabra Santa, en un nuevo programa de Revelando la Verdad. Chao, hasta pronto.